Hoy vamos a hablar de libros, vamos a hablar de bibliotecas. Si bien de repente no somos muy especialistas en ponerle el numerito exacto de clasificación o la descripción bibliográfica, pero sí hubo un buen desarrollo en cuanto al fomento y promoción de la lectura en la ciudad. Buenas noches, bienvenidos a otro episodio del podcast del CCP, este espacio que hemos creado para conversar con artistas, gestores culturales, activistas de nuestra ciudad, de nuestro país, y conocer qué es lo que están trabajando, ¿no? Conocer su trayectoria, su aporte y establecer un mecanismo de diálogo, pero que también sirva como un registro audiovisual de nuestra época, ¿no? De lo que está ocurriendo ahora en Santa Cruz y en Bolivia. Hoy vamos a hablar de libros, vamos a hablar de bibliotecas, vamos a hablar de bibliotecología, y para eso hemos invitado, por supuesto, al ya emblemático, podríamos decir, bibliotecario de la ciudad, William Rojas. Muy buenas noches, William, bienvenido al podcast del CCP. Muchas gracias, Edson, y al CCP, obviamente, por permitirme estar en este momento dialogando sobre esos asuntos que ya has adelantado y que son tan caros, por lo menos a nosotros, a todos los que estamos aquí, vos y los quienes nos acompañan. Así que será un gusto charlar, no sé si de manera tal vez hasta informal, Claro que sobre sí. estos asuntos. Bueno, hay una larga trayectoria en Santa Cruz, larga quiero decir en esfuerzo, pero corta en tiempo, ¿no? Las bibliotecas en Santa Cruz son, por lo menos las más grandes, son relativamente nuevas, ¿no? Nuestros archivos también son relativamente nuevos, y es un trabajo quizá poco apreciado, quizá poco público, poco visible, pero la importancia de tener, William, y quisiera que empecemos con eso, un archivo, pues, ¿no? Una biblioteca que vaya acumulando la historia al final de nuestro pueblo, ¿no? De nuestros pueblos, a través de la conservación de documentos históricos que nos permiten tener una idea de lo que pasó. Sí, es verdad que, como bien decís, yo trabajo, ya van a ser 40 años en la biblioteca. Quisiera también dejar claramente establecido que mi palabra no compromete para nada al gobierno autónomo municipal, en donde yo vengo desarrollando mis labores de bibliotecario, ¿no? Así es. Entonces, pero sí, como bien decías, hay un equipamiento cultural, y en este caso y en particular referido a las bibliotecas, que no es de largo tiempo, si uno lo mira, para el caso de, tal vez comparando con otras realidades de nuestro, ni siquiera para hablar de fuera de nuestro continente o en el propio país. Es cierto que en nuestra ciudad la biblioteca funciona desde el año 1983 en donde yo estoy trabajando. Nació como una iniciativa del entonces director de la Casa de la Cultura, que era don Marcelo Araúz, acompañado de otra gente. Sobre todo me acuerdo, había un señor que se llamaba Mario Estensoro, que él era músico, creo que, no sé si era tarijeño, pero venía de Tarija, y él al parecer trabajó en los temas bibliotecarios en Tarija y al parecer en otras partes. Entonces eso me imagino que lo inquietó a don Marcelo, y don Marcelo dijo: echémosle a la creación de una biblioteca. Si bien había en la ciudad la biblioteca de la René Moreno, que era no exclusivamente para el ámbito, para la universidad, habían otras bibliotecas como la de la cooperativa La Merced, la del Centro Boliviano Americano, que eran de carácter público, quiero decir, ¿no?
la Alianza Francesa también tenía una pequeña bibliotequita y alguna otra que se me puede estar escapando ahorita. Entonces, a partir de eso y había una mesa redonda panamericana que sobre todo creo que era gestionada por mujeres. No sé, en algún momento habrá que escribir todo eso. Y estaba, digamos, tenían una colección que fue gestionada vía el consulado argentino. Entonces había una bonita colección con ese hisunú, digamos, de libros y una vez que el directorio de entonces de la Casa de la Cultura aprobó la creación de esto, se procedió a las compras, se hizo la contratación de algún personal y después ya don Marcelo se dio un espacio en su casa en la calle Arenales y ahí abrió sus puertas, originalmente lo que ahora ya tiene. ¿Qué año se construyó este edificio? ¿Dónde está ahora? El año, no me acuerdo cuándo empezaría, pero se paró, un tiempo se paró. Ese edificio se hizo con dinero de la cooperación española y se concluyó con dinero del municipio, en la gestión del actual alcalde municipal. Eso hay que dejarlo claramente establecido. Entonces, pero se inauguró el año 1997 en el edificio donde está ahorita, ¿no? Entonces, mientras estuvimos en la casa de don Marcelo, después nos fuimos a donde es el Museo de Arte en la calle Sucre Potosí, y después ya nos trasladamos a donde estamos en la actualidad. Independiente de eso, también ya empezaron a haber algunas, con la unión de grupos culturales que trabajaban actividades, sobre todo teatrales, en los barrios, y se fueron creando algunas unidades en esa zona, digamos, ¿no? Entonces, también me acuerdo que tuvimos un bibliobús con la cooperación japonesa, que funcionaba y en el tiempo que el bibliobús estuvo montado y prestando servicios, era un poco como la punta de lanza para después encontrar un punto de lectura fijo, digamos, ¿no? Entonces eso, que luego fueron ya los centros culturales barriales. Sí, ¿no? sí, después ya en la época del Fondo Social de Emergencia, de Víctor Paz Estensoro, con los fondos del Fondo Social de Emergencia se logró me imagino un convenio, no sé cómo sería la modalidad administrativa, para la construcción de centros culturales. Entonces, en el centro cultural había un punto de lectura o una biblioteca, digamos, ¿no? Entonces, al principio de la feria de libros se hacía en la biblioteca, ¿no? La primera feria, 2 se hicieron en la He visto fotos yo de eso, porque además era incipiente ese movimiento editorial, literario de Santa Cruz, ¿no? Que por alguna razón en eso, no por alguna razón, sino sabemos por qué, siempre ha estado un poco rezagado, ¿no? Santa Cruz en el tema editorial, porque las grandes editoriales estaban en La Paz, las imprentas más grandes estaban en La Paz, entonces la accesibilidad hasta los 70 por lo menos no era pues muy fácil, ¿no? El comercio no era precisamente de libros, ¿no? Así es. Se hizo también en la época de Johnny Fernández, el oficial mayor de cultura era el profesor Edgar Lora. Y el presidente de la Cámara del Libro era un joven, Felipe, ya tal vez señor ahora, digamos. Claro. Felipe Padilla. Y lo inquietaron, le hicieron un lobby al profe Lora y entonces dijeron, ¿dónde? Hagamos la feria, y se hizo en la biblioteca municipal la primera feria. Y creo que 2 años después se volvió a hacer ahí mismo. Hasta que después ya, cuando ya asumió la presidencia de la Cámara don Peter, se hizo, creo que la primera fuera, digamos, porque una creo que hicieron en el Parque Urbano. Y después ya hicieron en el Ambassador, en lo que era el Ambassador. Para después finalmente llegar hasta la FEXPO, que tiene ya una tradición de digamos, hay todo un aparataje ahí de montar ferias de cualquier índole, digamos, ¿no? Entre las cuales... Y creo que fue el mejor acierto, ¿no? Creo que fue una conducción muy
acertada precisamente de Sí, sí, llevar, porque es como vos decís, ¿no? Ese lugar está hecho para que hagas la feria que quieras, ¿no? Y una feria de libro, ahí creo que ha llenado mucho ese espacio, pero además ha servido para mostrar lo que se hace en la Santa Cruz producción. durante Ajá. todos estos años, ¿no? Claro, claro. Después, cuando asumió Alfonso Cortés la presidencia de la Cámara, se hizo también la primera feria infantil. O sea, hicieron todo un pabellón Ujú. para montar un espacio exclusivamente referido al tema de literatura infantil, digamos, ¿no? Sí, yo pienso que ha sido un acierto, aunque también personalmente creo yo, porque hay otras ciudades que montan sus ferias del libro en espacios abiertos. Ujú. Madrid, por ejemplo, es en el Retiro. En Porto Alegre también es una zona que lo hace en un lugar abierto. En Medellín también es abierto. Ahora, claro, no sé, eh, las condiciones climáticas, ese tipo de cosas, tal vez ayudan, a ellos les ayudan, digamos, ¿no? Pero no es un año cuando se hizo la cumbre que vos estabas La trabajando, la G77. G77, entonces tuvieron que modificar sus tiempos, los de la Cámara, porque esa cumbre grande se tenía que En usar el mismo espacio. en el mismo espacio. Entonces, en algún rato pensamos, ¿por qué no hacemos en la infraestructura que tenemos? Pero ya había crecido tanto la feria, digamos, ¿no? Sí. Que los espacios que teníamos no creo que hubieran sido los más aptos para la realización de un evento como esto, ¿no? Porque realmente creció bastante. Claro, un año ha llegado a ir más de 100.000 Más de 100.000 personas personas a la feria del del libro de libro. Santa Cruz, ¿no? Claro, Entonces, eso te da una dimensión de cuánto ha crecido y cuán importante y cuán esperada es la feria, ¿no? Pero yo siempre creo que tener una infraestructura es algo bastante positivo, porque yo me acuerdo, no sé, antes del campo ferial Chuquiago Marca, por ejemplo, ajá, en La en La Paz. Paz. Es un lugar donde yo he ido a presentar un libro en una carpita azul que se la llevaba el viento ahí en Sehuencoma, y no sé dónde era, y luego era En Irpavi creo que hacía, no sé si en Irpa, y luego en un casino militar, ahí. parece que era Ajá. la feria del libro, y No reúne las no condiciones. reunía las condiciones, ¿no? Y ahora ya con el campo ferial Chuquiago Marca, em, tiene pues una infraestructura quizá no ideal para este tipo de cosas, pero está controlado, ¿no? Por lo menos no se lleva al techo Claro, el claro. viento. Y aquí en Santa Cruz tenemos la Fexpo Cruz, que es, digamos, no solamente es emblemático para la ciudad, sino que funciona realmente, Claro, ¿no? O sea, claro. está hecho para funcionar. Funcionar. Entonces usted va y hace una feria de autos, una feria de lo que Sí. sea, o Y, una func- cumbre mundial de presidentes y funciona. y funciona, ¿no? Eh, bueno, William, hablemos ahora un poquitito de la bibliotecología, ¿no? ¿Cómo has llegado vos, cómo te has especializado primero, ¿no? Bueno, ahora, pero antes, ¿cómo llegó a esto a tu vida de tener esa vocación? No sé si vocación, la vocación, yo no sé si uno nace con la vocación o realmente tiene curiosidad uno y va desarrollando con el paso del tiempo y al final se vuelve tu vocación, ¿no? Ajá, así se Por descubren. ese arte, que es un arte, ¿no? De ordenar, de clasificar, de preservar, de conservar, ¿no? Y de tener, digamos, un cierto control de estos archivos que vienen en formas eh, muy diversas, ¿no? Libros, folletos, magazines, Periódicos. textos, periódicos, ¿no? Que como lo decía al principio, forman parte pues ya de nuestra historia. Claro. Yo no sé cómo llegué. La verdad es que no sé cómo llegué. Lo que sí sé es que soy siempre deudor de mujeres. Y yo hice un curso, yo estudiaba economía, Ya. este, y Ah, estudiabas estudié economía. economía. Y antes estaba, bueno, yo me fui a Madrid un tiempo y estudiaba telecomunicaciones. Y no me fue bien y me volví. Ya, Y me volví y me fui a La Paz. Y en La Paz me tocó el golpe de García Mesa y se cerraron las universidades. Entonces claro. me volví para acá.
Y en ese interín hicieron un curso de bibliotecología. Había una entidad del Estado que dependía del Ministerio de Planeamiento en esa época. Y vino una señora que trabajaba, Irma de Vizcarra se llamaba, creo yo, tal vez es finada, más que seguro que es finada, que trabajaba ella en el Ministerio de Asuntos Campesinos, pero en la biblioteca, pero era facilitadora o capacitadora en estos temas de biblioteca en el país. Entonces ella vino a dar un curso de 15 días de clasificación, catalogación y los procesos técnicos que son inherentes a la organización de una biblioteca. Y a mí me agradó ahí el curso y quedó ahí. Y un buen tiempo después de eso apareció un anuncio en el periódico El Mundo donde decían se necesita auxiliar, no me acuerdo si era auxiliar de biblioteca, una cosa de esas así. Y yo acudí a don Hernando Sanabria, que era no diré mi amistad, pero era conocido, y él me dio una notita y me mandó por acá en esta calle. Había una agencia de viajes que se llamaba Wimpex. La presidenta, no sé si valdrá la pena que yo cuente toda esta. No, está bien, sí, está bien. La presidenta del directorio de la Casa de la Cultura de ese entonces era la señora Aida McKenney. Y yo vine, doña Aida era la dueña de la agencia de viaje. Y doña Aida me derivó con el director ejecutivo, que era don Marcelo. Entonces de ahí fui donde don Marcelo y me hizo una entrevista y me dijo, te vamos a llamar si hay interés. Y como que, digamos, pasado un tiempito me llamaron y así entré a trabajar. Trabajaba en los procesos bien elementales, digamos, de empaquetar los libros, sellar el libro. No clasificaba. Todavía no hacer fichas todavía. Bueno, llenaba en una máquina de escribir lo que otros procesaban el libro, digamos, ¿no? Entonces yo llenaba la fichita, la etiqueta, preparando. Se llama preparación física, esa parte del trabajo bibliotecario. Y ahí seguí hasta que nos trasladamos, porque eso estaba en la Casa de la Cultura, no estaba abierta todavía la biblioteca, y nos fuimos, después que don Marcelo se dio un espacio en su casa en la calle Arenales, ahí nos fuimos a continuar el trabajo, y en octubre, en mayo yo entré, el 1 de mayo, pero era libre. Era feriado. Era feriado, así que soy muy guapo, muy trabajador. Y ahí abrimos en octubre, en la casa de don Marcelo. Yo seguía, allá cuando una vez abrimos estuve en atención al público. También entró a trabajar Ricardo Serrano, y éramos los dos que trabajábamos atendiendo al público de 8 a 12 y de 2 a 6. Y de 6 a 9 atendía Chacho Nayar, un amigo. Él venía de trabajador del sector bancario, pero parece que estudió en el Brasil y tenía mucho apego por la lectura y por los libros, entonces fue también un buen acompañante, y él trabajaba hasta las 9 de la noche. Es un poco, digamos, como biografía o como prontuario, si querés, en el ámbito bibliotecario. Me gustaría así hacer un apunte. De porque voy a decir mucho no solo de mi caso, sino en general del desarrollo bibliotecario en Santa Cruz, que digamos hay una falencia en cuanto a la formación de recursos humanos, porque no hay una escuela donde reglar los estudios en este ámbito, como en muchos otros, ¿no? Sí. No hay archivología, sí. No hay antropología, no hay etnología, no hay filosofía, no hay literatura, historia. Entonces esa digamos es un hándicap para un buen desarrollo. Sin embargo, pese a eso, creo que se ha logrado la ciudad, digamos, yo no podría decir, porque yo no estaba en ningún momento casi en lugar de tomas de decisiones al respecto, pero
ahí están las edificaciones, la infraestructura está construida, hay muchísimo trabajo por hacer, desde luego, pero no se puede negar el hecho de que del 83 para acá se tengan 20 edificaciones en la ciudad, casi en todos los distritos, creo que faltan 2. Estoy hablando del ámbito municipal, Sí. lo cual no quiere decir que no hubiera desarrollo en otros ámbitos. En otros ámbitos, sí. El CCP, por ejemplo, ahora con la biblioteca que tienen de Don Isaac, el servicio bibliotecario que se ha extendido, la del Goethe y del Franco. Sí. Entonces, y esa biblioteca que reinauguraron del AESIT, claro, que es una maravilla. Claro, ¿no? Exactamente. Entonces hay un desarrollo bibliotecario importante, pese a ese, que no es menor para mí, digamos, no es menor ese dato. Entonces, y además, en algún momento nosotros, hay un profesor, no sé si era el jefe, director académico o jefe de carrera de bibliotecología en La Paz. Él venía con sus estudiantes de bibliotecología creo que a unas 2 o 3 ferias del libro ha venido. Y él ha visto sobre todo el desarrollo, digamos, en el ámbito de la promoción de la lectura. Si bien de repente no somos muy especialistas en ponerle el numerito exacto de clasificación o la descripción bibliográfica, pero sí hubo un buen desarrollo en cuanto al fomento y promoción de la lectura en la ciudad. Me imagino que mucho de eso ha tenido que ver por el compromiso de las autoridades del área que se logró hacer. Tanto y claro, otra bondad de esta ciudad, en un informe de desarrollo humano del PNUD salía como una fortaleza, no sé cómo decirlo yo, el hecho de que en Santa Cruz de la Sierra la conjunción de lo público con lo privado era una ventaja respecto de otras zonas del país. Y sigue siéndolo. Claro, sigue porque siendo. con esto que quiero decir yo, por ejemplo, ¿te acordás del paso de Roxana Moyano por el centro Simón y Patiño? Ahí se impulsó el tema de Roxana, creo que hizo 3 o 4 foros de lectura con invitados internacionales, y eso no es menor. O sea, uno podría ver la escuela de bibliotecología en Medellín, se llama Escuela Interamericana de Bibliotecología, creo que es de los años 40. Entonces, cuando a veces nos queremos comparar, ¿cómo no vamos a estar nosotros en pañales si ellos están, claro, qué sé yo, no sé cuántos años más antes que nosotros, digamos, ¿no? Y además con estudios académicos, pues, ¿no? Gracias, William. Seguiremos conversando sobre este y otros temas en una segunda parte de este podcast. Amigos, se nos acabó el tiempo por hoy. Será hasta una próxima edición de nuestro podcast en el CCP.